suicidio cuando medio tango, medias puestas, hago apuestas y me voy de vos. En los sueños nunca es tarde. Bueno, y ahora sí, continuamos ya en la segunda parte del programa con una nueva entrevista. Saludamos al titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Herrero Sánchez. Doctor Sergio Herrero Sánchez, gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación. Y bueno, cuando hablamos con el doctor Mendivil hace días ya giraba la posibilidad el tema de los femicidios, ¿te acordás? Fue en ese momento que comenzamos a hablar. Que vamos a empezar a hablar un poco más de lo que se hace a través del Ministerio Público de la Acusación, lo que hacen los fiscales y demás, y qué mejor que tener al jefe de los fiscales aquí en el programa para saber un poco cómo están trabajando, cómo se están organizando con todas estas situaciones que fueron dándose a la luz y que tienen que ver, por ejemplo, lo mencionamos recién con Alberto, el tema de los femicidios, que fue como una bomba, ¿no? Que nos apuró, más allá de lo que fue el coronavirus, de varios casos que se dieron en la provincia de Jujuy. ¿Cómo actúa en este caso el Ministerio Público de la Acusación? Bueno, ante la eventualidad de esta de público conocimiento, una serie de femicidios que sucedieron en un lapso muy corto, hubo la necesidad de tomar muchísimas medidas. Desde la Fiscalía General se emitieron resoluciones, aún en forma previa a la creación de este comité interinstitucional para la búsqueda de mujeres y niños desaparecidos, y que tiene que ver con el uso de la tecnología aplicada a la investigación penal preparatoria, específicamente en lo que tiene que ver con un dispositivo de alarma SOS que permite la geolocalización una vez que se recibe el mensaje, que está en todos los teléfonos inteligentes, gratuita, simplemente que se la redirecciona y se publicitó un número al que se puede enviar el mensaje y da cuenta de la geolocalización, y ese mensaje impacta en el jefe de la seccional o comisaría desde donde se emite el mensaje y da cuenta de la geolocalización, lo que permite que rápidamente las fuerzas de seguridad puedan acudir ante esta situación que se puede denunciar, como les dije, con el envío de un mensaje, ya sea apretando 2 o 3 veces el celular o con un movimiento. Eso lo puede establecer el usuario. Y en el día de la fecha, eso se emitió hace un tiempo y está actualmente vigente. Es decir, la posibilidad de que quien se encuentra en la emergencia pueda enviar el mensaje dando cuenta de su geolocalización e impacte, como le dije, en el jefe de la seccional donde se encuentra ubicada la víctima, la supuesta víctima. Y en el día de la fecha se emitió otra resolución desde la Fiscalía General, en este caso para agilizar, una vez que se tiene el número del celular de la persona desaparecida, que generalmente lo provee la familia o las amigas de la menor, que en general está pasando mucho, se agiliza la gestión de la emisión de la postulación que hace el fiscal, cualquier fiscal, independientemente de la competencia de la provincia de Jujuy, ante esta situación, porque las primeras horas son fundamentales para una búsqueda que tenga posibilidades de éxito, y en este sentido cualquier fiscal puede hacer la postulación ante el juez de control de turno, y el juez de control de turno permitir la intervención de la línea telefónica a los fines de poder captar el tráfico de mensajes o eventualmente las conversaciones, e igualmente la geolocalización. Es decir, es un proceso inverso que el que recién expliqué. Sí. En este caso, en la emergencia, cualquier fiscal, como les dije, ante la noticia que tiene por parte del ayudante fiscal, que conforme el artículo 11 de la ley 6185 tiene una intervención inmediata en el evento, dirigiendo a las fuerzas de seguridad en lo que sería la investigación del paradero, que eventualmente después puede convertirse en la investigación de un ilícito, pero en esta intervención temprana el ayudante fiscal da cuenta a cualquiera de los fiscales y el fiscal hace la postulación ante el juez de control para que emita la orden correspondiente para la interceptación. Doctor, dijiste algo recién muy interesante, que creo que es allí donde van muchas veces las críticas de la gente, ¿no? Las primeras horas son claves, sí. Las primeras horas son claves. En estas primeras horas que son claves,
pasan muchas cosas. Por ejemplo, un familiar que va y denuncia la desaparición y desde una comisaría le llegan a decir, no, mirá, que es muy temprano para hablar, no, que después lo hacemos, no, que ahora tenemos que, el comisario no está, que hay que ir a la comisaría. O sea, y eso es lo que demora muchas veces esto que se está planteando de atacar el problema de las primeras horas que se da. Las internas policiales. Exactamente, eso es algo también, que dice Alberto y siempre es así, yo me hago cargo que esa es la realidad. Yendo a todo esto, pintado este mapa, que son cruciales las primeras horas, lo que suele suceder y denuncian los familiares en las comisarías y demás, ¿no ayudaría que de una vez por todas se ponga en funcionamiento la policía judicial? Bueno, en este aspecto quería destacar que precisamente antes de entrar al análisis de la necesidad de lo que se denomina policía judicial, que en realidad es organismo de investigación, en el día de la fecha, como les decía, esta es la explicación más simple acerca de una serie de mecanismos que se aprobaron porque se adhirió al protocolo de búsqueda de personas desaparecidas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que emitió en el año 2016. Una de las operaciones previstas es esto que relaté respecto al tema del celular. Pero hay un montón de mecanismos previstos en ese protocolo que dan el paso a paso, y también se hizo una capacitación la semana pasada, esta semana, y se continúa el día lunes, fue precisamente sobre la búsqueda de personas el día lunes 9, ahora se hizo el día lunes sobre femicidio, y termina el día 23 con fiscales federales que están en la materia, en la Procuraduría de Explotación contra la Trata y Explotación de Personas, el doctor Marcos Parera, y la doctora Laboceta, que es la fiscal especializada en la UFEM, la Unidad Fiscal de Femicidios, en el ámbito federal. Es decir, el Ministerio Público Fiscal de la Nación ya tiene estandarizados los procedimientos y simplemente con la adhesión se pone en funcionamiento una serie de mecanismos institucionales en los que tiene que ver también el Comité de Actuación Interinstitucional, pero que específicamente lo que tiene que ver con el cometido de los fiscales y de los ayudantes fiscales es que se puede hacer un abordaje inmediato y, como usted dijo, en las primeras horas, es decir, búsqueda a través de las redes sociales, esta posibilidad de pedir la intervención, y se prevé un canal, un mecanismo con la doctora Laboceta, en donde ella diligencia los pedidos ante las empresas telefónicas que generalmente están... Se demora. Y en esta semana estamos por firmar también, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, un convenio con Telecom que tiene la línea personal, y ya tenemos una firma con la empresa Claro. Es decir, se han ido tomando una serie de medidas para que se pueda resolver rápidamente esto. La celeridad es fundamental en la investigación de paraderos de personas desaparecidas. Lo que habla, cuando nosotros comenzamos con el tema de la policía judicial, porque está previsto, lo planteo no solo como abogado, sino también como ciudadano, y qué es lo que veo. Que, ustedes como fiscales son dueños de la acción penal. Cuando se comete un delito, se hace la denuncia, o ustedes actúan de oficio, para contarle un poquito rápido a la gente, y ustedes son dueños de la acción penal, ustedes llevan adelante la investigación, pero hoy ustedes lo hacen con la policía, con la brigada, o con las distintas divisiones, digamos, de la policía. El tema es cuando uno comienza a ver que otras provincias han avanzado mucho, y desde ya le digo que usted tiene muchos seguidores que están de acuerdo con sus políticas porque creen que han modernizado el tema del funcionamiento del MPA, también tiene sus detractores, sí, pero uno que camina dice, bueno, se ha modernizado, estamos con otro código penal mucho más moderno, más donde se garantizan más al imputado, también se reconocen los derechos de la víctima, pero falta algo, digamos, que los tienen otras provincias, Córdoba, Santa Fe, que es esa policía judicial de gente preparada, capacitada, que trabaja científicamente, y parece como que nosotros en ese sentido estamos muy atrasados y es como que le falta, ¿no? Porque usted le puso un toque de modernización, pero como que falta esa policía judicial que en definitiva, no solo nosotros los abogados, que en definitiva representamos derechos de terceros, de los ciudadanos, y ustedes son funcionarios públicos y representan también los derechos de ellos, defienden los derechos de ellos. ¿No crees que es hora de comenzar a poner en funcionamiento, en práctica, este órgano investigativo? Bueno, ya está previsto en la ley del Ministerio Público, en el artículo 29, que la dirección del organismo de investigación, así se denomina, porque la denominación policía judicial,
que si bien está en la Constitución, en el Código Procesal Penal también, ha sido modificada por la Ley 5906, se llama Organismo de Investigación, para hacer hincapié en una situación de que ni es policía, en el sentido de policía militarizada, sí, ni es judicial porque está en el ámbito del Ministerio Público. Esto tiene relevancia en lo terminológico porque conforme el artículo 20 del actual Código Procesal Penal hay una distinción tajante entre las funciones de los jueces y las funciones de los fiscales, que es la base de lo que se llama el sistema procesal acusatorio, que creo que es el más acorde a la Constitución y a los tratados internacionales. Vale decir, difícilmente se pueda lograr una investigación cuando quien investiga tiene que juzgar los resultados de su propia investigación, que es lo que pasaba con el juez de instrucción. Sin embargo, el Código Procesal Penal vigente presenta un rasgo de tipo inquisitivo que retrotrae a épocas del juez de instrucción, y lo mismo pasa con la policía. Por tanto, en el ámbito del Ministerio Público se ha creado el organismo de investigación y está integrado por profesionales técnicos que auxilian en la investigación a los fiscales, vale decir, médicos, contadores, psicólogos, licenciados en criminalística, en accidentología vial, que proveen las operaciones técnicas necesarias para dilucidar algún aspecto para el cual el fiscal necesita un aporte de alguna disciplina en particular, porque obviamente los fiscales son abogados y la investigación mucho tiene que ver con cuestiones que se dilucidan desde disciplinas diferentes. Técnicas científicas que complementan, digamos, el tema del derecho. Ahora, las fuerzas policiales actualmente, por vigencia de este artículo, tienen un rol auxiliar del organismo de investigación, es decir, de todos estos técnicos, hasta tanto se cree lo que se llama el organismo de investigación desde el punto de vista operativo. Una cosa es la cuestión técnica y otra cosa es la cuestión operativa. Nos resta implementar la cuestión operativa, como bien lo mencionó el doctor Mendivil. En la provincia de Córdoba funciona muy bien. Hay una policía antinarcotráfico cuando adhirieron al narcomenudeo en la provincia de Córdoba. Es un tema que también tienen pendiente ustedes, ¿no? Eso está pendiente. Hay la necesidad de crear las competencias específicas de los fiscales y delimitar algunas cuestiones de atribuciones y obligaciones tanto de los jueces de control como de los fiscales en lo que tiene que ver con la asunción de la competencia del narcomenudeo, que ya está prevista en el artículo 34 de la ley 23737, es decir, está prevista la posibilidad. Ahora, habría que hacer una ley que asigne competencia específica a fiscales, a jueces, y eventualmente es una oportunidad importante para crear esta fuerza operativa tal como funciona en la provincia de Córdoba. Hay otras provincias donde también funciona muy bien. Es decir, es una materia pendiente la creación del organismo de investigación, lo que tiene que ver con lo operativo, es decir, la policía en función auxiliar. ¿Y ese proyecto ya está en la legislatura o en el Ejecutivo, doctor? No, la verdad que desconozco si hay un proyecto, pero básicamente creo que es una materia pendiente y debería avanzarse en ese sentido. Lo concreto es que son herramientas que hacen a la plena vigencia de un sistema procesal acusatorio. En otro tipo de sistemas procesales, la policía tiene cierta autonomía en la investigación. ¿Y qué pasaba? El juez de instrucción le encargaba al policía, el policía investigaba dentro de sus posibilidades y el juez de instrucción seguía adelante en lo que competía la materia una vez que se abocaba la causa. Un rasgo esencial del sistema procesal acusatorio es que los policías no tienen autonomía en la investigación. La investigación directa está en manos de los fiscales por vigencia del artículo 341 del Código Procesal Penal. Sin embargo, como yo les decía, este código vigente requiere una reforma y hubo una comisión que trabajó durante largo tiempo en esa reforma y actualmente está en discusión en el ámbito de la legislatura. Yo lo que siempre planteé fue el tema que, a ver, ustedes los funcionarios judiciales son funcionarios y también están velando por el interés de la gente, y yo siempre vi como que hay una distancia muy grande entre los funcionarios judiciales y la gente, ¿no? Me parece que una manera de acercar un poco esas posiciones fue con la decisión de usted de generar los cargos de ayudantes fiscales,
que hoy están en las comisarías, están en los barrios, es decir, acercar un poco más a la gente. Me parece que ese fue un gran avance. ¿Falta algo más? Porque usted, doctor, como le decía, ha modernizado mucho el MPA, pero ¿en qué porcentaje usted estima que se está trabajando o se ha avanzado? ¿Y cómo se llega más a la gente y que la gente por ahí vea que ustedes realmente son los que defienden los intereses de la gente, estar más cercano con la gente? Por ahí a nosotros nos pasa, o en los casos de los femicidios, veíamos que pasaban los hechos, y por ahí nadie salía a decir, guarda, se criticó mucho al poder político y también al poder judicial, que nadie salía a dar la cara, a contar, a decir, estamos en esto, lo otro, estamos haciendo lo otro. ¿No le parece que hay esa distancia, que hay que salir un poco más a contarle a la gente? Porque en definitiva también son funcionarios públicos, ¿no? No, desde luego. Todo el Ministerio Público de la Acusación, como el Poder Judicial, brindan un servicio público y tienen que rendir cuenta de su gestión. Desde el minuto cero que asumí en el cargo, fue uno de los propósitos de la gestión, acercar a la justicia a la gente, porque los fiscales representamos los intereses de las víctimas en la investigación, persecución y sanción de los delincuentes y la determinación de los delitos a través de la prueba. Básicamente esto tiene que ver con una función esencial de los fiscales que no hubiese sido posible si no tuviese autonomía el Ministerio Público. Como les decía recién, no puede estar el Ministerio Público en el ámbito del Poder Judicial desde el punto de vista funcional, porque se confunden los roles, y esa confusión de roles lleva a un modelo de justicia que es lenta, que permanece enfrascada frente a un expediente, el expediente como un fetiche, como un objeto de poder, como algo oculto, escriturario. Parte de la gestión tiene que ver con que el Ministerio Público agilice la tramitación de las causas, dé respuesta tempestiva a la víctima. También existe un centro de asistencia a la víctima donde puede acudir cualquier víctima de delito para recibir asistencia jurídica, contención psicológica y social, que ahora se está tratando de diversificar en las distintas circunscripciones que se están formando en el Ministerio Público. Ahora va a haber un fiscal en Libertador General San Martín, va a haber 2 fiscales en Libertador General San Martín, van a quedar 4 fiscales en San Pedro, va a haber un fiscal en Humahuaca, va a haber otro fiscal en la ciudad de Perico y va a haber nuevos fiscales y nuevos ayudantes fiscales. Esta política de descentralización de los servicios del Ministerio Público tiene que ver con que haya una justicia expeditiva, rápida y que dé respuesta a la gente. Porque los fiscales estamos encargados de hacer cumplir la ley, básicamente. ¿Y cómo se hace cumplir la ley? Bueno, a través de la investigación de aquellas personas que son denunciadas como autores de ilícitos y se llega hasta eventualmente un juicio oral y público y se busca una condena de la persona, del individuo que infringió la ley penal. Y luego está la etapa de la ejecución penal, donde también hay un rol fundamental del Ministerio Público a través del fiscal de ejecución penal, que se invierten los roles. Acá están los fiscales que investigan, el juez que controla la investigación. Luego viene la etapa del juicio, que es la única etapa fundamental en la justicia penal. Es la única instancia, el juicio oral y público. Lo que se hace en la investigación penal preparatoria, si se quiere, es una instancia administrativa, si es que no hay injerencia en los derechos fundamentales del ciudadano, vale decir, si no es necesario detener, si no es necesario intervenir en una línea telefónica, si no es necesario ingerir en algún derecho fundamental de un ciudadano. De otra forma, no es necesaria la intervención del juez de control. Ahora, en la etapa de la ejecución penal, cuando la persona ya está cumpliendo una condena, es el fiscal quien debe controlar las decisiones del juez de ejecución. El fiscal de ejecución tiene que intervenir porque sigue representando los intereses de la víctima. Desde la Fiscalía General se han emitido una serie de resoluciones donde se está empoderando a la víctima. Por ejemplo, por vigencia del Código Procesal Penal actual, que yo reitero, tiene una serie de rasgos retrógrados e inquisitivos que hay que necesariamente reformar, está que la víctima no tiene nada que decir respecto, es más, está expresamente excluida respecto a la posibilidad de que el imputado que está privado de la libertad obtenga la libertad.
No se entera la víctima. Entonces un buen día anda por la calle Sí, te lo encuentra un día y se para lo el otro, encuentra, sí, pero si esta persona está detenida, eso genera una zozobra, una incertidumbre, una violación de los derechos de la víctima de ser escuchada. Por vigencia de la ley 27372, la ley de víctimas que rige a nivel nacional y que es de orden público, se hizo una reglamentación de la obligación de convocar a la víctima una vez que se está decidiendo la libertad del imputado. Y esa es obligación de los fiscales, que la tienen que convocar a la víctima y hacerle saber: mire señora, mire señor, existe la posibilidad de que esta persona salga en libertad. ¿Qué tiene para decir al respecto? Y la persona dirá lo que tenga que decir: no quiero que salga, tengo miedo, la verdad que esto es injusto, o lo que tenga que postular respecto a sus intereses. Luego viene el dictamen del fiscal o la postulación del fiscal diciendo: bueno, sí, hay que soltarlo o no hay que soltarlo, porque cuando se plantea un cese de detención o de prisión preventiva, antes de que el juez decida, le da participación a las partes, pero no le daba participación a la víctima. Entonces ahora los fiscales le dan participación a la víctima y la escuchan, tanto en la posibilidad de que obtenga la libertad durante una investigación penal preparatoria o un cese de prisión preventiva durante la etapa del juicio, sino también en los institutos que se llaman vinculados al régimen de progresividad: la libertad asistida, la semilibertad, la libertad condicional. Ahí también se la trae a la víctima. Por eso el rol fundamental del fiscal de ejecución, que aún en la etapa en donde el imputado está cumpliendo la condena, tiene que convocar a la víctima y hacerle saber que existe la posibilidad de que salga en libertad y escucharla, claro, y atender a sus reclamos. Doctor, que bueno, no, para, sí, te decía, ¿no? Lo importante que es conocer el rol, ¿no? Claro, del Ministerio Público de la Acusación, por ahí uno, porque como es una figura, gente... como es una figura nueva, es una claro, figura nueva, relativamente nueva. La gente, como decía, el Ministerio Público de la Acusación... Y la gente como que no le interesa y debería interesarle. Por eso es que yo machacaba, por todo lo que interesa esto. Ahora, doctor, me deja preguntar. Está bien, yo sé que usted me va a decir... No, porque yo soy un hombre de las leyes, como dice siempre. Déjeme preguntar a mí. Yo en este caso yo represento a la gente que no sabe mucho de leyes. Bueno, ahora sí, entonces por eso hablo, lo dejo hablar. Está bueno, decía, de que la gente, primero, conozca el Ministerio Público de la Acusación, sepa que encuentra, o qué persona encuentra detrás de un fiscal, que es para ayudar justamente y defender los intereses de las víctimas, como bien manifiesta usted. Qué importante que es también que este ministerio tenga representantes en el interior, porque muchas veces se aleja un poco más la justicia, porque quería decir al Ministerio Público de la Acusación, a Jujuy. Se concentraba todo acá. Claro, está muy bueno que se haya tomado esa decisión. Ahora voy un poquito más allá respecto a la figura del Ministerio Público de la Acusación. ¿Por qué voy un poquito más allá? Porque, si mal no recuerdo, creo que fue el año pasado, se habían presentado incluso hasta pedidos de juicio político. No, este año fue pedidos de juicio político. ¿Tanto molesta esta figura del Ministerio Público de la Acusación, que ha marcado esta reacción, en este caso de la oposición, hacia su figura en querer proponer juicios políticos? Bueno, yo la verdad no tuve acceso al planteo formal del juicio político, porque tengo entendido que fue archivado, desestimado. No estoy al tanto, pero básicamente las razones por las cuales se interpuso las desconozco, y hubiese sido importante poder hablar al respecto. Una de las improntas fundamentales que tiene el Ministerio Público de la Acusación es que todos los años concurro a la legislatura a rendir cuenta de la gestión del año anterior. Y eso se viene haciendo desde el año 2016, 2017, 2018, 2019. En esta oportunidad, el 2020, no pude concurrir por razones vinculadas a la pandemia, pero se emitió un informe a través de YouTube, se puso en conocimiento de los legisladores para que manifiesten sus inquietudes vinculadas al funcionamiento institucional del Ministerio Público. En general, las veces que fui a la legislatura se me preguntaron cuestiones puntuales de una causa tal o una causa tal, cuando no es mi rol investigar. El rol del fiscal general es dirigir el organismo, tiene una función institucional importante desde el punto de vista de la política criminal, a través del lineamiento, en donde se busca, como dije, uno de los aspectos de la política criminal es no solo buscar herramientas más adecuadas o tomar decisiones o fundar criterios
para una persecución penal más eficaz, para obtener más sentencias, sino también darle un rol a la víctima. Y también es una decisión de política criminal descentralizar el organismo como se está haciendo actualmente. El próximo paso es firmar convenios con los centros vecinales, que el ayudante fiscal se involucre en la vida social de los centros vecinales y se rompa esa distancia que estaba refiriendo, en donde la gente por ahí por temor o por desconocimiento no se acerca al ayudante fiscal a ponerle en conocimiento sus inquietudes, sus temores respecto a cuestiones de seguridad pública o a cuestiones de saber a dónde se oculta el producto de un delito, a dónde se reduce el producto de un delito, a dónde están las personas que delinquen, porque hay dos grupos de delitos que han crecido en forma exponencial en los últimos tiempos. Los delitos contra la integridad sexual y los delitos contra la propiedad. Sí. Son el gran universo de delitos que hay que resolver. Ahí va mi pregunta, digamos, Sí. usted como política criminal, que también se ve a nivel país, digamos, la tendencia, son los medios alternativos de resolución de conflictos. A ver, que esto es, cuando se denuncia un hecho, todo hecho denunciado tiene que ser investigado y eventualmente juzgado y sancionado, ¿no? Usted dice que hay estos dos delitos, tipos de delitos contra la propiedad y los delitos sexuales que han crecido exponencialmente. Y obviamente que ustedes los recursos, tanto humanos como materiales, son limitados, pero también hay denuncias por lesiones leves, por estafas, por hurto, y se prevén, como parte de la política, digamos, criminal de ustedes, estos medios alternativos de solución de conflicto, de manera tal que yo, víctima, pueda... A ver, si vos sos víctima, Marcelo, de un hurto de tu bicicleta, a ver, la bronca inicial tuya es que quien te hurtó la bicicleta vaya detenido, pero después vos querés recuperar tu bicicleta, que te reparen el daño. Para eso son estos medios alternativos. ¿Ustedes están usando esos medios alternativos de solución de conflicto? Porque hoy, ¿cuál es el promedio de días? Yo me imagino que ustedes tienen, una causa, en el momento que nos llega la denuncia comenzamos a investigar, porque una causa, por más delicada que sea, lleva la misma cantidad de tiempo, tanto humanos como de insumos. ¿Cuántos días es el promedio hoy de una causa, doctor? Bueno, en general, digamos, hay delitos y delitos, digamos. Sí, obviamente. ¿Qué es lo que termina pasando en el sistema penal que está implosionado? Porque, reitero, la justicia es lenta, la justicia no llega y tampoco satisface a la víctima. Por eso estas decisiones que se han ido tomando en el Ministerio Público de modernizar la prestación del servicio de justicia en lo que tiene que ver con la administración de justicia, el rol que cumplen los fiscales a través de la digitalización, las audiencias virtuales, la posibilidad de acelerar los tiempos en la resolución de los casos. Si se toma un promedio en general entre la denuncia y la obtención de una sentencia condenatoria, si es que la causa no prescribe antes, en aquellos delitos que señala el doctor, que son delitos leves, donde la pena es baja, y hasta que se tramita la causa, el expediente, lo escriturario, todas estas dificultades que se ponen en manifiesto en el funcionamiento del sistema judicial, tarda 885 días. Y en una gestión vinculada a la resolución alternativa de conflictos, que es la aplicación de un criterio de oportunidad, para aquellos casos en donde es posible devolver el conflicto a los protagonistas para que lo autocompongan entre ellos. Claro, si vos te sentás a la mesa, se exactamente. enfrenta el presunto delincuente con vos víctima, nos sentamos a la mesa y decimos, che, vos me sacaste la bicicleta, no, devuélveme la bicicleta, dame 500 pesos, arreglamos, se ponen de acuerdo, entonces encuentra una reparación. En la generalidad de esos casos se tarda 3 horas. Claro, contra los 800 y pico de Claro, días. Exactamente. Y todos esos recursos humanos que vos estás utilizando, Marcelo, para esa pequeña causa que la tenés que investigar, la tenés que seguir, podés utilizar las causas importantes y tenés que trabajar. Por ejemplo, el doctor recién mencionaba, y un tema que tiene que ver y no lo quiero dejar pasar, el tema del crecimiento exponencial de los abusos sexuales. Muchos colegas que transitamos los pasillos del MPA todos los días, vemos por ahí que, hablando del tema de los delitos sexuales, las cámaras Gesell, que también fue un tema, ¿son suficientes? ¿No hay que trabajar más? ¿Hay que mejorarlas? Hay una política desde el Poder Ejecutivo de crear 6 jueces en la primera ley.
6 jueces de control y 6 fiscales con la temática de violencia sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar. Ahora se está estudiando ampliar esa cantidad de funcionarios que se aboquen a esta competencia. La particularidad de estos delitos es que requiere necesariamente algunas pruebas como la que mencionó, o la recolección de indicios a través de un mecanismo denominado cámara Gesell. Bueno, la idea del Ministerio Público de la Acusación es descentralizar las cámaras Gesell. Actualmente funciona una en el ámbito del Ministerio Público, donde están funcionando las fiscalías especializadas en violencia de género. También hay una cámara Gesell del Poder Judicial, pero la idea es que pertenezca al Ministerio Público. Se firmó un convenio con la Municipalidad de la Capital para instalar otra cámara Gesell en un lugar que nos facilitan, y obtuvimos finalmente un subsidio por parte de la iniciativa Spotlight de la ONU, en donde se va a dar un subsidio al Ministerio Público para implementar una cámara Gesell móvil en La Quebrada y La Puna. Es decir, además del trauma que sufre un niño que puede haber sido víctima de un delito sexual, está el trauma en trasladarlo a Jujuy para la cámara Gesell. Para evitar eso, nosotros estamos acercando el servicio del Ministerio Público a través de un móvil, con la implementación de una cámara Gesell móvil, descentralizando el servicio para que pudiese un psicólogo tomar la Gesell en el territorio. Qué importante donde ocurrió que el eso, hecho. doctor Marcelo, no suelo hablar de mis causas particulares, pero me tocó una causa estar como querellante en una causa de abuso sexual, y la víctima era una nena de 11 años. Y era tan grande el trauma que tenía que trasladarse a Jujuy para hacer las cámaras Gesell y no quería salir de la casa. Obviamente estaba muy afectada psicológicamente y no se podía avanzar porque la nena no quería salir de la casa, y obviamente tenía que venir desde La Puna, desde La Quiaca, la ciudad de La Quiaca, y pasó mucho tiempo hasta que pueda venir, ¿no? Entonces, lo bueno de estas cámaras Gesell móvil es que acercás, digamos, esos medios a la gente, ¿no? Bueno, ahora estamos por ejecutar, se hizo un desembolso, el subsidio de $22.500. Se va entregando por etapas y tiene que ver con insumos necesarios para esta finalidad. La iniciativa Spotlight es una iniciativa que busca la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, y parte de eso tiene que ver con el eje de refuerzo, los insumos institucionales para la gestión de esta problemática. Después de mucho tiempo conseguimos que se apruebe el programa que se presentó, y estamos por presentar otro proyecto vinculado a la justicia restaurativa, que es otra instancia en donde se procura restablecer el diálogo entre el ofensor y la víctima, de manera tal que además también es aplicación del principio de oportunidad, el agresor pueda internalizar su responsabilidad asumiéndolo frente a la víctima. Es un proceso muy interesante que se está utilizando mucho en la provincia de Buenos Aires, donde han descentralizado este sistema el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, y además, bueno, la provincia de Buenos Aires es un lugar inmenso con una altísima población, y la intención acá en Jujuy es hacerlo de la misma manera, crear oficinas descentralizadas donde se descentralice centro de asistencia a la víctima, oficina de resolución alternativa de conflicto, fiscalía, tanto en el norte, en La Quebrada, en La Quiaca, y como le mencioné, Libertador General San Martín, Perico, El Carmen y los lugares que sean necesarios, porque es la única forma de hacer cumplir la ley, llegar a la gente y responder a las necesidades de justicia, lo que se llama el acceso a la tutela judicial efectiva. Tengo una preguntita ¿qué pasó con el fiscal ambiental? Porque después me la va la diputada Ferreira, que la dijo al aire. Bueno, tengo entendido que las ternas están en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia y las tiene que remitir al Poder Ejecutivo para que elija una persona y luego sea enviada a la legislatura para su ratificación. Supongo que antes de fin de año tendremos un fiscal ambiental. Las fiscalías ambientales de la provincia de Jujuy son un hito desde el punto de vista de la amplitud de competencia que tienen, y la posibilidad de gestionar civil, tantas cosas. Es muy importante, una de las pocas en el país que puede dar respuesta desde distintos ámbitos y fueros de competencia, tanto civil, administrativo,
como penal, y además tiene su propia gestión de recursos, es decir, es una fiscalía muy importante. Un super fiscal, se dice, Seguramente ¿no? se viene. Gracias por haber venido, fiscal. No, por Gracias favor. por haber venido. porque, Gracias, bueno, doctor. Sí, insistimos, queríamos que la gente un poco conozca más el Ministerio Público de la Acusación y, como dice usted, acercarlo más a la gente porque es una Digo que no herramienta son muy importante. tan... muy importante. Ustedes dicen, no, la charla entre abogados, que son didácticas. No, la charla con el abogado es buena. La charla Ahora con usted no sé. Claro, con usted ya. No me hago opinar, no me hago opinar. Gracias por haber venido al No, programa. gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, vamos rápido a la pausa, la última, porque ya nos estamos despidiendo.